Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un gran saludo de parte de su amigo contador público Isaí Gámez, esperando y se encuentren en las mejores condiciones. Y bueno, hoy tocaremos el tema de exportación, un tema que le compete tanto a personas físicas como a personas morales que eh, realizan ventas al extranjero, ¿no? O bienes o algún servicio. Y ahorita vamos a tocar lo que es un poco general, eh, para poder entender cómo es el proceso de la exportación, qué es su definición, qué es lo que dice la ley aduanera. Y bueno, pues empecemos. Aquí es un poco mi nombre completo, un poco lo que hago en mis redes sociales. Si les gusta el video, síganme, suscríbanse y compartan, se lo agradecería mucho. Y bueno, ¿qué es exportación? Empecemos por su concepto y se define como el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización. Eso es lo que significa exportación. Y empezamos con las disposiciones generales de la ley aduanera, que nos menciona el artículo 1, dice que están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancía al territorio nacional o las extraen del mismo. Cuando dicen las introducen, se refieren a todas aquellas personas físico-morales que realizan la importación, y cuando dice las extraen del mismo, obviamente a todas las personas físicas y morales que se dedican a la exportación, ya sean sus propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o de cualquier persona que tenga intervención en introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos de los actos mencionados. Eso engloba todo lo que nos referimos a cuestiones de comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, y quienes están incluidos dentro del proceso en el cual se realiza esta operación. En ese artículo 3 de la ley aduanera nos dice que las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras, que pues son las únicas que pueden autorizar la entrada y salida de cualquier tipo de mercancía, aún siendo mediante vía postal, ¿no? Este tema, ahorita entramos con las disposiciones generales y nos vamos a enfocar al tema de exportación. Vamos a mencionar algunas cosas de importación, pero es meramente para ponernos en contexto. Seguimos. En la entrada, salida y control de mercancías. En el artículo 10 de la ley aduanera nos menciona que la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de su equipaje deberán efectuarse por lugar autorizado en día y hora hábil. Esto se establece mediante reglas de carácter general del sistema de administración tributaria, mejor conocido como el SAT. En el artículo 11 de la ley aduanera nos menciona que las mercancías podrán introducirse al territorio nacional, en este caso la importación, o extraerse del mismo, en la exportación, mediante el tráfico marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, por otros medios de conducción y por la vía postal. En el artículo 11 nos está comentando o nos está marcando cuáles son las únicas formas en las que se puede hacer una exportación. En el artículo 14 de la ley aduanera dice que el manejo, el almacenaje y custodia de las mercancías del comercio exterior compete solamente a las aduanas, la cual la mercancía puede llegar a recintos fiscales y recintos fiscalizados concesionados. Los recintos fiscales son aquellos que maneja la autoridad propiamente
Y hay otros mencionados recintos fiscalizados concesionados. Estos son por particulares. Estos son manejados por particulares, ya sea persona física o persona moral, pero deben de, mediante licitación, poder ganar el manejo de ese recinto fiscalizado concesionado, y mediante la licitación pues te piden ciertos requisitos en los cuales pues toda persona que esté interesada en hacer ese tipo de operaciones para aduanas pues ahí puede participar en ello, ¿no? Luego, en el artículo 21 de la ley de aduanas dice que las mercancías que ingresen al territorio nacional o que se pretendan extraer del mismo por la vía postal quedarán confiadas al Servicio Postal Mexicano bajo la vigilancia y control de las autoridades aduaneras, ¿no? Entonces, también cuando es vía postal, pues ahí sí hay una vigilancia y un control de las autoridades aduaneras, porque al fin de cuentas va a salir un producto a través de ese medio, ¿no? En el artículo 22 de la ley aduanera menciona que cuando sea por la vía postal es el remitente que contenga las mercancías para su exportación lo manifestará en las envolturas por las cuales los vaya a hacer, ¿no? Igual obligación tiene el remitente de la mercancía de procedencia extranjera que las envíe desde una franja o región fronteriza del resto del país. Esto es mediante vía postal en cuestión de exportación. En el despacho de mercancías, en el artículo 35 de la ley aduanera dice: se entiende por despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancía al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos por el presente ordenamiento deberán realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introduzcan o extraigan mercancía del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores de las importaciones y los remitentes a las exportaciones, así como los agentes aduanales o las agencias aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. ¿Qué nos menciona en este artículo? Que la extracción de mercancía de un país, en este caso México, a otro país, tendrá que ser definido de acuerdo a los regímenes aduaneros que hay. Eso los vamos a mencionar un poquito más adelante y les vamos a especificar cada cual uno, ¿no? En el artículo 36 de la ley aduanera dice: quienes introduzcan o extraigan mercancía del territorio nacional destinándolas a un régimen aduanero están obligados a transmitir a las autoridades aduaneras a través del sistema electrónico aduanero. Ese sistema pues obviamente es exclusivamente de aduana, ¿no? En documento electrónico un pedimento con información referente a las citadas mercancías en los términos y condiciones que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas, empleando la firma electrónica avanzada, el sello digital o otro medio tecnológico de identificación. Más que nada aquí te piden un detallado de toda la mercancía que tú vas a exportar para saber qué es, si aplica o no aplica algún impuesto, ¿no? En el artículo 36A dice que para efectos del artículo 36, el que acabo de mencionar, en relación con el artículo 6 de la misma ley aduanal, nos menciona que en el artículo 6 lo siguiente: dice que cuando las disposiciones de esta ley obliguen a transmitir, presentar información o realizar algún trámite, estos deben efectuar a través del sistema electrónico aduanero mediante un documento electrónico digital, según se exija, empleando la firma electrónica avanzada, el sello digital o algún otro medio de identificación, cuando lo establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.
Eso es lo que nos remite el artículo 6. Y conforme al cual se tendrá por transmitida y presentada la fracción 1, que es exportación. En el caso de la exportación, el inciso A dice la relativa al, esto es lo que va a venir en la relación detallada, ¿no? Es la relativa al valor o el importe del valor de los demás datos relacionados con la comercialización de los productos contenido en el comprobante fiscal o documento equivalente a declaración del acuso que prevé el artículo 59A de esta misma ley. Entonces, en el artículo 59A nos hace mención sobre lo siguiente, lo cual, bueno, es importante tenerlo en cuenta para no tener ningún contratiempo en nada. Entonces, el 59 menciona que quienes introduzcan o traigan mercancía al territorio nacional están obligados a transmitir mediante un documento electrónico a las autoridades aduaneras, en este caso un CFDI, la información relativa al valor de la mercancía que van a exportar y demás datos relacionados a su comercialización antes de su despacho aduanero, ¿no? Y algunas otras condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. El inciso B nos menciona que la que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación que se hubieran expedido de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior, siempre que la misma se publique en el Oficial de la Federación, identifiquen los términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponde conforme a la tarifa de Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Eso también hay que tenerlo en cuenta y bien definido y bien detallado. Dice que en el caso de exportación de mercancías que hubieran sido importadas en los términos del artículo 86 de la misma ley aduanera, nos menciona en este artículo lo siguiente. Entonces dice que aquí en este caso el artículo 86 menciona a los importadores que van a pagar el impuesto general de importación, el impuesto de valor agregado y en su caso cuotas compensatorias, efectuando un depósito correspondiente en las cuentas aduaneras, instituciones de crédito, casas autorizadas, siempre que se van a hacer exportadas en el mismo estado en un plazo que no exceda de un año. ¿Qué pasa con este párrafo? Bueno, nos hace referencia a las exportaciones que, no sé, ¿cómo les comento? Un carro, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de un carro. Yo importo un carro, pero luego lo quiero exportar nuevamente. Pero para eso ocupo haber hecho ese trámite antes que no exceda el plazo de un año, contados al siguiente día, aquel que me haya hecho el depósito ante la institución de crédito o la casa de bolsa autorizada. A eso hace mención lo que es el artículo 86 en correlación con este párrafo. En el artículo 40 de la ley aduanal dice que los trámites relacionados con el despacho de las mercancías se promoverán por los importadores o exportadores por conducto de los agentes aduanales o agencias aduanales que actúen como consignatarios o mandatarios. Entonces aquí nos menciona que pues todos los trámites, pues tú puedes contratar a una persona y ponerlo como consignatario o mandatario para que haga todos los trámites por ti, no necesariamente tú personalmente. Dice, ¿con qué debo cumplir una vez realizada la exportación? Una vez realizada la exportación, pues el artículo 59 de la ley aduanera nos menciona una serie de requisitos que tenemos que tener aquí en el territorio nacional y lo dice: quienes introduzcan o extraigan mercancía del territorio nacional deben cumplir con las siguientes. 1. Llevar los sistemas de control de inventarios en forma automatizada. Hay que llevar un buen control del
del cual nosotros estamos realizando una venta al extranjero por efecto de cualquier revisión. 2. Obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de la mercancía. Eso es muy importante para tener soportado lo que es nuestra operación de exportación. 3. Entregar a la agencia aduanal o la agente aduanal que promueva el despacho de las mercancías y proporcionar a las autoridades aduaneras en manifestación un documento donde diga bajo protesta de si verdad con los elementos que en los términos de esta ley y las reglas que emita el SAT permitan determinar el valor de en aduana de la mercancía, ¿no? Y también dice que tratándose de exportación, la manifestación de valor se acreditará con el comprobante fiscal, o sea el CFDI, que se emite en términos de las previsiones fiscales aplicables de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, y cuando éste no contenga el valor de las mercancías, se acreditará con algún documento equivalente que exprese el valor de las mercancías o cualquier otro documento comercial, no necesariamente fiscal, puede ser una factura comercial, sin inclusión de fletes y seguros. Entonces, para determinar nuestro valor aduanal, pues solamente tiene que ser lo que cuesta realmente la mercancía, no le podemos meter el precio del flete, el costo del flete y del seguro por el traslado y el trasiego de la mercancía, y que se acorde a las normas de información financiera. En la fracción cuarta del artículo 59, este es un trámite que debe realizar todas aquellas personas físicas o morales que quieran exportar alcohol, cerveza, tequila, bebidas alcohólicas, fermentados como vinos, bebidas destiladas como licor, cigarros, tabacos, bebidas energetizantes, minerales de hierro y sus concentrados, también el oro, la plata, cobre, plástico, caucho, madera, vidrio, hierro y acero de aluminio. Todos estos y entre otros deben de estar inscritos en el padrón de exportadores sectorial que está a cargo del sistema de administración tributaria. Obviamente, para eso se ocupa cumplir con ciertos requisitos que están en las reglas generales de comercio exterior, específicamente en la 1.3.7, correlacionada con el artículo 59, con esta fracción cuarta, y con el artículo 87 del reglamento aduanal. Esa información se lo voy a hacer en otro video explicándole cuál es el procedimiento para registrarte en el padrón de exportadores sectorial, claro, si te aplica a ti, ¿no? Y todos sus requisitos y las formas, ¿no? Dice, para lo cual debe concentrarse en corriente de cumplimientos, obligaciones fiscales, así como acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritas en el Registro Federal de Contribuyente, cumplir con los demás requisitos que establezca el reglamento general del SAT. Entonces, aquí en esta cuarta fracción del artículo 59 de la ley aduanera te está mencionando que debes tener RFC inscrito, activo y al corriente con tus obligaciones fiscales, más las otras u otros requisitos que establece el SAT mediante reglas generales, como las que te mencioné del comercio exterior y a través del reglamento de la ley aduanera en su artículo 87. Entonces, en esta fracción pues vamos a hacer un video para explicarte más a detalle cómo es el proceso. Bueno, seguimos. En la quinta dice, en la fracción quinta de este artículo 59 dice, formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos, avisos consolidados o documentos aduaneros de que se trate. Aquí te está pidiendo toda la información digitalizada e ir realizando carpeta a carpeta por operación, y cuando dice avisos consolidados se refiere cuando un contribuyente hace varias operaciones y todas estas pueden venir en solo pedimento. A eso se refiere con los avisos consolidados. Dice, el cual deberá contener el propio pedimento del formato que se haya transmitido, así como todos sus anexos, ¿no? Junto con sus acuses electrónicos, deberá conservarse como parte de la contabilidad por plazo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Eso te va a servir para el sustento, ya sea de la venta, de tu ingreso
Y ahorita más un poquito el tema, pero en el caso de la importación, todo eso te avala y te sustenta tu gasto, ¿no? Tu compra en el extranjero, dice. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las importaciones y exportaciones efectuadas por pasajeros, por empresas de mensajería y paquetería por vía postal, cuando se efectúa el despacho de las mismas conforme al procedimiento que establece el artículo 88. Bueno, en este caso, pues obviamente dice que no le va a aplicar lo que menciona el artículo 59 siempre y cuando el despacho se haga mediante el artículo 88. ¿Y qué nos menciona el artículo 88 de la ley aduanera? Menciona que los pasajeros pueden optar por determinar y pagar las contribuciones por la exportación o importación de mercancías distintas a su equipaje mediante un procedimiento simplificado que se realiza para poder determinar y realizar su exportación conforme a la ley aduanera. En rasgos generales es lo que menciona el artículo 88. Entramos también a lo que es el impuesto general de exportación. La base gravable del impuesto general de exportación es el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta y deberá consignarse en el comprobante fiscal digital o en documento equivalente, en su defecto cualquier otro documento comercial sin inclusión de flete y seguro, que lo comentamos anteriormente, es lo que realmente vale tu mercancía sin incluir cualquier otro costo que pueda recurrirse, ¿no? En el artículo 80 menciona que los impuestos al comercio exterior se determinan aplicando a la base gravable determinada en los términos de las secciones primera y segunda del capítulo 3 del presente título. Esto se refiere al artículo 65 cuando es importación, que es la sección primera, y la sección segunda a partir del artículo 79 que se enfoca a lo que es la exportación, que es el tema que estamos tratando, y ahí nos menciona cómo se determina, pues acá está en el artículo 79 arriba, cómo se determina la base gravable y que la aplique o no la aplique. En el artículo 88, la ley aduanera dice que los importadores y exportadores, las agencias aduanales o los agentes aduanales, cuando actúen por cuenta de aquellos, determinarán las contribuciones y en su caso las cuotas compensatorias, por lo cual manifestarán bajo protesta de verdad en el pedimento documento de lo que se trate respecto a la mercancía. Que quiere decir que si tú contratas un agente aduanal, es el encargado de realizar todos los trámites por ti ante aduanas, realizar tu pedimento de importación, todos los anexos y firmar por decir bajo protesta de decir verdad que todo lo que menciona este documento de la exportación, bueno, pues es real. Bueno, entonces, ¿qué debe de decir en el documento? Bueno, el documento debe de venir detallado la descripción de la mercancía, el estado y el origen, su valor en aduana, que lo comentábamos, no le meter ningún costo, solamente el real de lo que vale la mercancía, así como el método de valoración utilizando y en su caso la existencia de vinculaciones a que se refiere el artículo 68 de la ley de aduanas en el caso de importación, o el valor comercial tratándose de la exportación, en lo cual el artículo 68 de esta ley menciona que se considera vinculación entre personas para el efecto de esta ley los siguientes casos: si ocupa cargo, dirección, responsabilidad de una empresa a la otra, si están legalmente reconocidas, entonces si son de la misma familia, hay que tener mucho cuidado en eso. La clasificación arancelaria y el número de identificación comercial de la empresa, y obviamente la clasificación arancelaria va a ser de acuerdo al producto que tú estás exportando. Y lo dice el monto de las contribuciones causadas con motivo de su importación o exportación y en su caso cuotas compensatorias. Pues ahí es más que nada el importe el que se tiene que pagar o no se tiene que pagar dependiendo del producto, mercancía que vayas a importar o exportar. En los regímenes aduaneros, lo que mencionamos anteriormente, empiezan a partir del artículo 90 de la ley aduanera. Dice que las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo
podrán ser destinados a alguno de los regímenes aduaneros siguientes. A, en la fracción 1 de los definitivos está la importación, pero como no es tema ahorita, solamente dejé la fracción 2 que menciona la de exportación. Ese régimen es toda aquella mercancía que tú haces su venta al extranjero y ya no va a tener ningún retorno. En el inciso, en la B, dice temporales, fracción 1 de importación para retornar al extranjero en el mismo estado, que era lo comentado también anterior. Yo importo algo a mi país, pero antes del plazo del menos de un año, yo lo exporto a su país de origen en el mismo estado. Eso es una importación temporal. Lo importo, lo tengo 3 meses, antes del año lo exporto nuevamente a su lugar de origen. En el B dice para elaboración, transformación, reparación de programas de maquila y exportación. En la fracción 2 dice de exportación para retornar al país en el mismo estado, que es la misma inversa del inciso A de importación. Y para elaboración, transformación de reparaciones también vienen los depósitos fiscales, tránsito de mercancía, interna y nacional, y entre otros. Y cuando entramos de lleno a lo de exportación, dice el artículo 102 de la ley aduanera, dice que el régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Entonces ahí es cuando ya es una exportación definitiva. En el artículo 103 de la ley aduanera dice que efectuar la exportación definitiva de las mercancías nacionales o nacionalizadas se podrá retornar al país sin el pago del impuesto general de importación, siempre que no haya sido objeto de modificación del extranjero ni transcurrido más de un año de su salida del territorio nacional. Punto. Hasta allí nos está mencionando lo inverso que les comenté. Si yo exporto y me rechazan lo que es mi venta por cualquier motivo de mi cliente, pero la mercancía viene en el mismo estado, las autoridades aduaneras pueden autorizar la prórroga para que dicho plazo, cuando existan causas debidamente justificadas, previa la solicitud de yo, el interesado, antes del vencimiento del mismo, antes que se me va a vencer el plazo. Y luego dice, cuando el retorno se deba a que las mercancías fueron rechazadas, lo que le comentaba por el cliente, por alguna autoridad del país de destino comprador extranjero, consideración que resultaron defectuosas o especificaciones distintas a las convenidas, se devolverá al interesado el impuesto general de importación que hubiera pagado. ¿Qué pasa? Si tú al exportarlo te cobró aduanas un impuesto general de exportación, bueno, si sucede alguno de los supuestos que mencionamos, se te puede devolver el importe que tú hayas realizado por el pago de esos impuestos de la exportación. Y bueno, esto es un poco en general de lo que es el tema de exportación, algo muy generalizado, pero importante para saber más si aunque es trabajo de los agentes aduanales realizar estos trámites, pero bueno, si estamos vinculados a una empresa donde realiza exportación, pues debemos saber un poco cómo se maneja, cuáles son los trámites y procesos a seguir en su caso. Bueno, si les gustó este video, les agradecería si me dan un like, compartan y síganme en mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como GR Fisco. Y les deseo un buen día. Saludos.